Mira esa foto. Esta es tu casa original cuando Cuando yo invadí. Esa es vieja, ¿verdad? Pero ven ese encuentro. Ay, Oye, ¿tú sabes que este hombre me dijo que tú venías allá y yo casi no se lo creí? Sí. salí Tanto más tiempo, hija. salí invasor. Aquí te tengo un recuerdito. Mira, más recuerdo. Esto fue Claridad, 27 de marzo del 1973. Antes de nacer. Ave María, mira, esta foto es de Fidel. Este es Fidel y esta es la esposa de Fidel aquí en esta foto conmigo. Yo lo guardé y yo decía, Dios mío, Nena. ¿dónde estará eso? ¿Dónde estará? Pero lo encontré. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos hemos guardado pedacitos, ¿verdad? Vamos a ver si hoy podemos reconstruir, ¿verdad? Con todos esos pedacitos. Esta fue la reunión comunitaria cuando destruyeron las viviendas arriba en el cerro de Campo Alegre. Esta es una de las casas que destruyeron arriba. A partir de 1967 hasta el comienzo de la década de 1980, decenas de miles de familias puertorriqueñas ocuparon terrenos, enclavaron sus casas y soñaron con una vida plena. Muchas de estas familias confrontaron y cuestionaron el Estado y la institución de la propiedad privada. Nosotros, la comunidad, está alerta al desahucio, está preparada para el desahucio, le va a hacer frente al desahucio y todas las familias de Villa Sin Miedo, aún con toda la lluvia que nos ha atacado durante el día de hoy, que nos hemos estado movilizando para las casas que mejor construidas están, nos vamos a mantener dentro del rescate. 3 casitas y una bandera. Las villas de rescatadores de los años 70, que a mí me sirvieron de inspiración. Villa Margarita, Villa Justicia, eran unos rescates en los que de un día para otro aparecían viviendo un montón de familias en una finca privada del gobierno estatal que hasta entonces hubiese estado baldía. Esas familias comenzaban a vivir inmediatamente en el predio rescatado con todas las dificultades que eso implicaba. En el año 70 hubo un boom de rescate de tierra en todo Puerto Rico. Y esos rescates de tierra, pues, fue un reto a la autoridad que en ese entonces existía. Muchos me decían, William, yo no tengo donde vivir, me tienen que matar, pero estamos iguales. Vamos dando la mano, vamos a luchar. Y nos hicimos una reunión grande entre todo el grupo que había, los de allá arriba con los de abajo. Y entonces estamos hasta las 10, las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, en las reuniones. Y ahí nos unimos con mucho más fuerza. Si es preciso, vamos a perder la vida aquí, a perder la vida. Por cada uno de nosotros estamos dispuestos a perder la vida por este pedazo de terreno aquí. Para mí, los humildes son primero. Hay que rescatarlos de la miseria y así lo haré. Ferré lo hará. Para la campaña de don Luis Ferré, él tenía un anuncio por televisión que fue motivador y provocador de rescates de tierra en Puerto Rico. Y el anuncio salía don Luis Ferré diciendo algunas cosas allí que iba a ofrecer al pueblo, y entonces daba un puño en la mesa y así lo haré. Esto tiene que cambiar. Y esto tiene que cambiar. Y los pobres son primero. 860.000 puertorriqueños viven en casas que no reúnen los requisitos mínimos de vivienda. 1 de cada 3. Esto tiene que cambiar y Ferré lo hará. Tiene que hacer para todos. No es posible ignorar, no es humano cerrar los ojos y no ver cómo viven
nuestros hermanos en los Alamares. Allí hay miles de puertorriqueños. En su mayoría son niños, inocentes, libres de toda culpa. Para mí, los humildes son primero. Hay que rescatarlos de la miseria y así lo haré. Eran frases de un político. ¿Qué pasa? Que el pueblo lo tomó literalmente y se le vuelca al político. ¿Y cómo el político se va a sacar de encima a esa gente que cogió conciencia, tal vez en una forma equivocada? ¿Cómo se va a librar de ellos? No, entonces ellos tuvieron que ir cediendo, porque el pueblo reclamaba. Campo Alegre lo expropiaron, entonces nosotros pues tomamos ese nombre de esa comunidad que expropiaron y la pusimos a esta nueva comunidad que le decían Cañona, Villa Cañona. Viven en Villa Cañona, sí, porque se llama ahora Campo Alegre. Y eso fue ahí rescatado. A la Cañona, gente que necesitaban vivienda, estaban sin vivienda, están ahí. Y tienen su terreno allí. Y ahí estamos. ¿Y no había gente que le decían a ustedes que eran invasores para esa época? Ah, sí, seguro que sí. Sí. Éramos invasores. Ese era el nombre que nos tenían, invasores. Los invasores. Los invasores. Invasores de terreno. Cuando estuvo negociando la ley 132, que era la que iba dirigida al título a reconocer el derecho a título de propiedad de los rescates de tierra en Puerto Rico, yo recuerdo unas reuniones con el secretario, yo era parte del grupo que ayudaba a las comunidades en el área de Carolina. ¿Quién era el secretario? No recuerdo en entonces si era... No. O era Pelus o era Grau, no, uno de los dos. Bueno, tenía que haber sido Grau. Tenía que haber sido Grau. Sí. Yo creo que era Grau. Y entonces en las reuniones, yo recuerdo la dinámica porque el secretario decía, no, porque los invasores. Y yo decía, no, los rescatadores, secretario. Invasores, rescatadores, invasores, rescatadores. Y recuerdo que el secretario dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar a un happy medium, ocupante. Ocupante. Pues de en adelante, en términos de la propia ley, se habla de ocupantes. Cambió, el gobierno movió uno y nosotros movimos un término medio y llegamos al acuerdo de en adelante era ocupantes, pero para efecto de la comunidad siguen siendo rescatadores. Nosotros somos rescatadores. Ahora, invasores son los ricos, los poderosos, el imperio, esos son los invasores. Nosotros no somos invasores. Mucha gente nos llama invasores de tierra, no, nosotros no invadimos. Nosotros rescatamos las tierras que en su origen pertenecieron a los indígenas de nuestra tierra. Así que volvemos a lo que era.
somos invasores son los americanos que vinieron a Puerto Rico e invadieron, porque yo soy puertorriqueña, esta tierra es mía. Invasores son ellos. Mateo Fajardo Cardona, empresario azucarero y futuro codueño de la central Eureka, acompañó la misión militar del general Miles junto a otros terratenientes y hacendados miembros de la Comisión Puertorriqueña. Nací y me crié aquí, nací con comadrona en uno de los cuarteles aquí que se llaman el Lazareto, pues esos cuarteles eran viejos. Y ahí nací y ya habían familias de trabajadores. El país mío vino de Sabana Grande y bien joven y dormía primero por ahí en esos almacenes y luego pues hace familia con mi mamá que viene de Mayagüez y yo nazco con comadrona ahí en 6 de agosto del 49. Y ahí nacieron todos mis hermanos, luego estudiando aquí mismo en el barrio, en una de las escuelas que estaba en la carretera, allá abajo, pues también trabajé en la central. La familia Fajardo son de esas familias de hacendados de aristocracia antigua. El propietario, la figura de Mateo Belvi y de María Antonia García Pagán, eran los abuelos de Segundo Ruiz Belvi por un lado y abuelos de Carlos Fajardo Belvi, que es el papá de Mateo Fajardo. Vienen por un lado Fajardo Belvi y Cardona Belvi, primos hermanos que casan con dispensa. Se unen esas dos grandes familias de un núcleo familiar y ahí entonces nace la familia Fajardo Cardona y se combinan para fundar una gran hacienda, la mayor de todas de Hormiguero. Toda esa inmensidad de terrenos alrededor fueron capturados al centralizarse la hacienda. El enriquecimiento de los Fajardo y el puñado de otros capitalistas puertorriqueños y estadounidenses que controlaban el dulce azucarero engendró un amargo empobrecimiento de quienes cultivaban la riqueza extraída a la tierra. La central todavía estaba moliendo, en la década del 70, en el 72 todavía molía. Y muchos de estos terrenos no se estaban ni siquiera sembrando de caña ya, era para ganado. O sea que esos terrenos se quedaron prácticamente baldíos. Nosotros vivíamos aquí como arrimados, muchos pues buscaban un hogar propio y se mueven allá a los rescates. Los rescates que se dieron en la década del 70, que es una época de irrupción, de auge, de un boom de la gente buscando vivienda, pues precisamente van a ocupar en varias de las villas que se construyen, en terrenos que eran propiedad de la central de los Fajardo. Pan, tierra y libertad. El 1940 es año de grandes promesas. El recién nacido Partido Popular Democrático prometió repartir las tierras controladas por las corporaciones azucareras entre arrimaos y medianeros campesinos puertorriqueños. With the money that came from our new industry, land was purchased bit by bit from the large sugar companies and redistributed to the poor. But there was not enough for everyone, so a lottery was held. Each person reached with fear into a bowl to find out whether he would have nothing or a piece of land. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Cuando el aparato militar de los Estados Unidos expropió las tierras a los campesinos, la alegría se tornó en irónica tristeza y Puerto Rico en centinela militar. Quedaron entonces muchos campesinos sin pan, sin tierra y solo con la promesa de una futura libertad.
a los pueblos como a los hombres, la democracia los declara iguales en dignidad. Las tierras sacrificadas a la guerra se transformaron en abono para nuevas promesas. But then there came the man and the word, bootstrap. Muñoz showed us how to gather up our energies and plan and labor, and with our own efforts become a land of dignity and self-determination. Private financing of mushrooming subdivisions is growing beyond the imagination, as it is in all parts of the United States. Soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu querer porque la vida es una tómbola. The Urban Renewal and Housing Corporation has been in existence since 1957, and with the help of the United States Department of Housing and Urban Development, together with public housing bonds guaranteed by the Commonwealth, over 235 low-rental housing projects with some 46,000 units have been constructed. There are many who earn too much to qualify for public housing, but not enough to turn to FHA. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. Tómbola. El modelo de modernización, el modelo de operación manos a la obra, cuyo brazo urbanizador era Renovación Urbana y Vivienda, que desmembraron las comunidades populares de Santurce, de San Juan, y en otros pueblos, en muchísimos pueblos, y los metieron en caseríos, ¿se acuerdan? Pues todo eso pues llenó de esperanza a gente que ya no eran los campesinos que llegaron del campo, sino que ya eran los pobres urbanos, nietos, hijos y nietos de aquellos que llegaron del campo, ya gente urbana que de alguna manera, porque en Puerto Rico nunca se llegó a solucionar el problema del desempleo, ni el problema de la habitación, empezaron a estar de más en la ciudad. Y entonces empiezan a identificar a la manera de los desarrolladores privados terrenos fuera de la ciudad para ocuparlos. Comunidad no es el elemento geográfico nada más. Comunidad es un sentido, es la forma como se dan las relaciones interpersonales entre los grupos. Esa subjetividad que se crea, que hace que los grupos se comuniquen nada más con saber que tienen un proyecto en común. Al inicio eran como 10 o 15 familias aquí, porque ya estaba el fuerte, el grueso, la madre de todas, que era Villa Ruiz, Bellevue. Esa experiencia de los rescates de terrenos nos crea una radiografía para conocer cómo funcionan los tribunales, cómo jueces van a decidir en favor de los dueños de las tierras, como fue el caso acá de los jueces Rivera y el otro, que eran nombrados en aquel momento por el PNP. Pues claro, obviamente, como Jan García era un líder de gran prominencia en el PNP en Mayagüez, y terrateniente a la vez, abogado, logra que los jueces encarcelen a más de 30 o 35 rescatadores. En este caso, el abogado fue juez y parte, se monta en la excavadora o en la pala mecánica, porque el que la estaba operando, Gelito Lara Cuente, en solidaridad con sus compañeros y vecinos de Lavadero, que eran muchos los que estaban aquí y de otros lugares de Mayagüez, pues se desmonta y Chus Ramírez pues, se monta en la excavadora o en la pala mecánica a tumbar las casas. En el trayecto de que estuve viviendo allí, mi esposa estaba embarazada y yo tuve que bajar con ella, quedar mal apartado como era, no había camino. En ese tiempo que yo tuve, llegó la brigada, una brigada de policía, vivienda, entraron, cuando majones, hacha, la policía, eso fue
sacando a todo el mundo, me destruyeron la casa. Una casa que yo la monté cargando paneles al hombro, no había cajeta, lo que llevaban en el campo un trillo. Y nosotros por ir para arriba subiendo, montamos la casa, todo el mundo montó su casa y ellos vinieron en nada. Rompieron las casas dándole con majones. Bueno, la casa me la destruyeron, peor que un huracán. Quemaron casa a mi hermanito, que hablan que es impedido. Sí. Ese era mi hermanito. Ah. Cuando mi papá viró para la casa, lo iban a quemar dentro de la casa. Y cuando mi papá iba a sacar a mi hermanito, le entraron a patas. Y vino otro compañero de la comunidad y le dijo, mira, ahí hay un niño. Y le ayudó a mi papá para que sacaran el nene. En muchas casas que ven que dicen que se explotaron, fue que ellos las quemaron. Nosotros salimos con lo que teníamos encima. A sabiendas de que había gente. Que había niños y todo. ¿Y estas tierras de quién eran? De Margarita Blondet. Era. Cuando descubrimos que ella vivía en el Caribe Hilton, fuimos a verla. Quedamos locos. No nos recibió. Porque alguien que vive en el Caribe Hilton, para nosotros era como que algo increíble, ¿verdad? Llegaron a entrar y romper casa y todo eso, entonces todos nosotros nos unimos porque esta es una guerrera tremenda, ¿sabes? Y nos uníamos y no lo vamos a permitir, aquí no se van a meter a sacarnos a nosotros. Y teníamos que tener agua y luz por los niños que teníamos. Y nosotros cuando venían a quitarnos la luz, pues nosotros llenábamos pailas de piedra y nos defendíamos, las llenábamos o sea, las teníamos ya preparadas para cuando vinieran, ya nosotros cogíamos las piedras y a pedra limpia con el que quería quitarnos los servicios. El pretexto del gobierno en todo momento, dentro de los muchos que pusieron, era que aquellas tierras eran primero terreno agrícola, zona inundable, pero lo más que se me queda era que era terreno agrícola. Y si van a hoy en día, 40 años después, van a notar que al frente le plantaron un cementerio, o sea, sí, era terreno agrícola, vamos a sembrarle gente. Y si mira dónde era la finca de Dolores, de donde nos sacaron a nosotros, está baldío, no hay nada. Había tanta pobreza, tanta necesidad, y lo que mucha gente desconoce, para aquella época, final de los años 60 y principios de los 70, en la ciudad de Nueva York, el gobierno decidió eliminar los arrabales donde vivían muchos negros y puertorriqueños para demolerlo todo y entonces hacer viviendas de clase media y clase media alta, los llamados co-ops. Entonces el plan del gobierno era que ellos empezaron a remover las estaciones de bombas, de los bomberos, las estaciones, o a las que dejaron, si tenían 3 camiones, le dejaron 2, le dejaron 1, y el propósito era, sabiendo ellos que se forman fuego, no responder a tiempo y dejar que se quemaran. The first wave of arsons came from the landlords. They hired people, perhaps supers, junkies, to torch apartments. They would hire these people to go up and start the fire on the vacant apartment on the top floor. And that way the fire would go up and spread across the whole building, and next thing you got 4 or 5 apartments involved in fire. Mucha gente lo desconoce, murió mucha gente en esos incendios en el Bronx y en el sur, los sures de Brooklyn. ¿Y qué pasa? Cuando esa gente se empezó a quedar sin sitio donde vivir, muchos dijeron, vámonos para Puerto Rico. Y entonces pues regresaron a Puerto Rico, muchos vinieron a vivir con sus papás o con sus tíos, pero tú sabes, 2 y 3 familias en una casa, la visita es buena la primera semana, de ahí para abajo ya tú estorbas. Y la gente necesitaba un sitio, entonces empezaron a surgir los rescates. Yo nací y me crié en los Estados Unidos. ¿Qué surge? En aquel entonces estábamos en un año de política y en la área donde yo vivía en St. Joseph había muchos vecinos de alta pobreza, familias bien grandes, 9, 10 miembros viviendo en casuchas, que apenas tenía y en lista de espera esperando una casa. La misma necesidad que uno tiene de poder construir un hogar para uno, tú sabes, su familia, tener uno su propia familia, ya que los apartamentos que uno quiere alquilar pues son caros, el desempleo es bastante grande y eso.
estaba bastante mal, tú sabes, no quería seguir viviendo con los viejos míos, ¿sabes? Porque ellos también están necesitados y bueno, una carga más. Pues decidí rescatar. Yo vine aquí por una necesidad, porque mi hijo mayor tenía unos meses y se enfermó por fatiga. Entonces nosotros vivíamos donde habían polleras. El médico nos dijo, bueno, tienen que irse de aquí porque el nene no se va a curar. No tenía dinero para hacer una casa, ni para comprar menos. Unos amigos me dijeron, mira, están invadiendo en Trujillo. Y yo le dije, pues yo tengo que buscar un sitio para mi hijo. Vinimos aquí y nos llevaron arriba, a la parte de arriba, pero estaba mucha gente junta, mucha gente. Luego dimos la vuelta por acá, mira, aquí hay un solar, pero este solar es de un loco. Y yo dije, bueno, si es de un loco, pues nosotros somos más locos porque yo lo necesito. Yo tenía la edad de 15 años. Yo era de Residencial Los Mirtos, de Carolina. Yo soy natural de Carolina. Mi papá se enteró por una prima mía que vivía en Río Grande y le avisó que, mira, Chen, se van a meter en unos terrenos que hay en Río Grande. Y mi papá, pues, recién operado de hernia, con mi cuñado, fueron para allá. Y fueron de los que picaron los alambres y se metieron allí. Yo no quería ir, porque ya yo había pasado por Villa Justicia, que fue un rescate que hubo, y mi papá vendió la casa, y yo para allá no voy, ya yo estoy cansada. Y mire, gracias a mi papá y su insistencia, estamos aquí. En aquel entonces yo tuve unos políticos llegar a mi persona a ofrecerme de un día para otro una casa, con todos los lujos. ¿Por qué? Porque pensaron que yo era americana. Y guau, esta americana, ¿verdad? Tirarla para el lado de acá, darle una vivienda y no hay problema aquí. Pero en ese momento a mí como que me dio bien duro. Y yo dije, wow, esta situación que están viviendo estas comunidades de St. John's lo vivieron mis padres. Éramos 9 de familia y ellos son de Laja, de la isla. Y me dolió mucho, yo dije, porque creen que soy americana, me van a ofrecer lo que no le ofrecen a los propios de aquí. Yo no estuve de acuerdo con eso y en ese momento supe el de rescate de Villa Sin Miedo. Ya habían gente, bastantes familias ahí. Dialogamos yo y mi esposo y decidimos que los otros también íbamos a ser parte de ese rescate. Y inmediatamente nos mudamos hacia allá. Estaba casado hace tiempo, no tenía donde vivir con mi papá. Y pues decidí también tener un terreno como lo hicieron mis padres acá abajo. Y solté a varios compañeros con Jorge, que también estaban sin casa, y subimos, rescatamos. Yo me casé y estaba viviendo con mi suegra. Y éramos alrededor de 19 jóvenes que estábamos en las mismas. Y donde está la escuela Coquí, hay un espacio baldío allí que está vacío todavía. Allí entonces nosotros decidimos organizar un rescate de terreno que se llamó Villa Albizu. Y aquello fue un trauma, porque había más policías alrededor que llegaban casi a Aguirre que los que estábamos, que las 19 personas que habíamos rescatado allí. En el caso de nosotros, veníamos del caserío, no me cierre canales. Te levantabas con tiro, te acostabas con tiro. Y yo quería otra cosa para mis hijos. En eso se acerca la suegra y nos indica, mira, esto es lo que hay, qué sé yo y qué sé cuánto, Villa Sin Miedo. Y nosotros, bueno, vamos a ver, vamos a chequear eso porque nos interesa. Hacía tiempo que habíamos aplicado para un pedacito de terreno. Y nada, parecía como si hubiesen cogido los papeles así, según nos íbamos, lo tiraban a la basura, como en muchos casos. Villa Justicia fue una de las primeras unidas a una que se llamó Villa Esperanza. Villa Esperanza, sí. En el área de la cerámica, que realmente fue un rescate bien pequeño, alrededor de 14 familias. Pero esas 14 familias sirvieron de modelo para otras. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Lorencita era la esposa de Ferré? Sí, correcto. Hubo una en Ponce, se llamó Villa Lorencita. Y lo que tenían todas en común, todas eran Villa esto y Villa lo otro. En Tuabaja, cuando se cayó el avión con Roberto Clemente,
A los Villa 3 Clemente. días reclamaron Villa Clemente. Villa Clemente. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en Tuabaja estaba Villa Hosto, Villa Albizu, Villa Juventud. Villa Juventud, no, Juventud era de Tuabalta. Ah, cayó en Tuabalta, sí. Sí, estaba Villa Dávila, Villa Pangola. Originalmente Villa Pangola quien la rescató fueron la gente del Fanguito, de la colectora abajo. Cuando empezaron a hacer el expreso, desplazaron toda esa gente. Y a unos poquitos le dieron caserío, pero a la mayoría le dieron un par de pesos y pues resuelvan como puedan. usted pueda. De hecho, cuando tumbaron después a Villa Kennedy, donde se reubicó la gente de Villa Kennedy, fue detrás de Villa Pangola. sí, y la villa que yo viví, que se llamaba Villa Pangola 2, surge después de todo eso, que esa estaba en la misma carretera frente a Mederas Tratadas. Pero todas eran villas, todas eran Villa tal, Villa la otra. Oye, y eran cientos de villas. Eso fue como un fuego en la pradera. Exactamente. Si tú recuerdas, esa década del 70 fue una década que había muchas luchas. Entonces, una de las cosas más importantes en el movimiento de los rescatadores aquí en Mayagüez fue que no solamente se unieron grupos de los diferentes rescates, sino también otras comunidades que tenían trabajo en sus comunidades, círculos de estudio, otros desarrollos y aún de algunas huelgas. Se unieron y entonces apoyaban. Yo para aquel tiempo era secretario de Asuntos Sindicales del Partido Socialista y escribía una columna regular en el periódico Claridad desde el taller y tuve la oportunidad de asistir. Cuando estaba, la comunidad estaba más o menos como muestra esta foto y escribí una columna titulada Campo Alegre, la fuerza de los pobres. Este rescate de Campo Alegre fue parte de un movimiento que se produjo en todo Puerto Rico. Respuesta a la crisis social que vivía el país en aquel momento, una crisis que sigue vigente en la actualidad. Había cientos de miles de familias puertorriqueñas sin hogares adecuados, sin acceso a la educación y a la salud. Ese proceso a mí me tocó presenciarlo como periodista del semanario independentista La Hora, desde el cual se me enviaba a cubrir la lucha de los rescatadores por toda la isla. Presencié abusos bárbaros por parte del gobierno de Rafael Hernández Colón. Fue su gobierno, precisamente, el que en 1972-73 le puso dientes a la ley de usurpación de terrenos para acabar con los rescates en Puerto Rico. Entonces llega Hernández Colón y pone a Rarat de secretario de la Vivienda. Correcto. Yo no sé cuál de los dos era más insensible. Ahí fue que se creó la ley 100... Bueno, es la ley que de cualquier rescate después de enero de 1973, correcto, las iban a tumbar. Correcto. De ahí para acá, bregábamos para ser exacto, para atrás. Después de enero 18 de 1973. Correcto, todas esas las iban a tumbar. Como el gobierno se negó a hacer nada por esas comunidades, entonces nosotros decidimos, pues vamos a tener que hacer un piquete, que es lo que hacen los trabajadores cuando hacen una huelga. Pues mira cómo comenzó el piquete. El primer día del piquete, Cheo, que en paz descanse porque después murió, Cheo cogió y hizo una cruz de madera. Descalzo, Cheo bajó desde La Morenita hasta esta calle, de día, con ese sol caliente. Y nosotros bajamos a pie por toda la carretera 174, llegamos a Bayamón. De Bayamón cogimos la número 2, de la número 2 llegamos hasta aquí. Y ese, paraba de vez en cuando, pero él no quiso nunca aceptar que no habían cirineo, él no permitió que nadie lo ayudara. Yo le dije, mira, vamos a un piquete, vamos a meternos a la fortaleza, vamos a ir frente a la fortaleza por 3 días.
Pues yo pensaba que en 3 días, de día y de noche, 24 horas metidas las villas aquí, Iba a resolver. que Hernández Colón iba a decir, mira, vamos a hablar. Chacho, al tercer día, nada, al cuarto día, nada. Esto duró 68 días y noches. En Vieques fueron despojadas casi la mitad de las 53.484 cuerdas expropiadas por el aparato militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Miles de campesinos, agregados y medianeros perdieron sus casas, sus cultivos y sus animales de subsistencia. En un predio acorralado por alambres federales, en un predio acorralado por alambres federales, se escribieron los anales de un hecho muy recordado, un movimiento dotado de una valentía honrosa, le dijo a una belicosa institución militar que allí se habría de fundar Villa Borinquen hermosa, que allí se habría de fundar Villa Borinquen hermosa. Villa Borinquen fue la recreación de aquella estampa ancestral en que los aborígenes boricuas se convencieron de que los españoles no eran inmortales, ahogando a Diego Salcedo. Villa Borinquen demostró que la Marina y el gobierno federal de Estados Unidos no eran invencibles. Villa Borinquen fue un evento sin precedentes y en ese movimiento la gente de Vieques le perdió el miedo a las amenazas de cárcel, enfrentaron la cárcel, fueron a la cárcel por primera vez en la historia de Vieques y no le temieron a las amenazas de que ahí vienen los federales. Lula Tirado prestó su casa como local y la reunión inicial allí fue que se efectuó. La gesta se organizó con disciplina celosa. La dirección misteriosa de Dios nos brindó el coraje y así fue cogiendo viaje. Villa Borinquen hermosa. Hubo una época que a esta iglesia le pusieron unos portones, ya se los quitaron, Sí, pero se lo quitaron. después del piquete le pusieron unos portones para que nadie pasara para allá. Porque cuando la cosa se ponía bien brava y metían la fuerza de choque y nos iban a caer a macetazos, yo metía a la gente allá adentro y entonces yo les reclamaba, esto es propiedad de la iglesia. Exacto. Y estamos bajo la protección de la iglesia, ustedes no, entonces ahí se aguantaban y pues gracias a Dios 2 o 3 veces no funcionó. Tuvimos que batallar en las cortes de justicia, contando con la pericia de un abogado ejemplar. Él solía postular con una elocuente prosa y una habilidad pasmosa. Gracias mil, Ángel Pavón, no olvidará tu gestión, Villa Borinquen hermosa. Norberto Cintrón Fiallo, ¿te acuerdas? Claro, sí. Era el movimiento socialista de los trabajadores. Y era otro compañero, se llamaba Efraín, no me acuerdo el apellido, y ellos tenían también una unión obrera, un sindicato. Y esa gente se dedicó en cuerpo y alma, ellos hicieron de ellos la causa nuestra. ¿Qué pasa? Que ellos pertenecían al MOU, Movimiento Obrero Unido, y a través del contacto con ellos, entonces ellos arrastraron un montón de uniones obreras a darnos apoyo. Entonces cuando la cosa empezó a ponerse difícil, empezó a aparecer gente de las mismas comunidades con compras que hacían con los cupones para donarlos, para mantener el piquete. En Vieques no se preguntaba a la gente quién ganaría las elecciones, sino por cuántos votos ganaría el Partido Popular. En el 76, en el medio de Villa Borinquen, el alcalde Castaño, quien no necesariamente era pro Marina, prefirió favorecer la posición de la Marina porque creía que eso le traería votos. En Villa Borinquen cavó su tumba, porque ahí comenzó la gente a cuestionarse si había que votar por él porque era popular. Aquí pasaron muchas cosas bien bonitas, pero la más emotiva que a mí me hizo llorar, yo lloré como un nene ese día, cuando vino la fuerza de choque con una grúa
y se llevó la cantina rodante que teníamos. Eso salió en la prensa, ¿ok? Al otro día llegó una familia de Mayagüez con un caldero así de grande, arroz con pollo y una olla de habichuelas para darnos comida. Tú sabes, cuando yo dije esto ya no lo para nadie, cuando una familia se monta en un carro a traer un caldero de comida de Mayagüez. Esto se fue convirtiendo en un acontecimiento nacional. Ya no fue Toa Baja aquí, sino era todo Puerto Rico. Cuando el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berríos, se enteró de que su hombre fuerte en Vieques, Manuel Silva, estaba encabezando un rescate de terreno, él no recibió la noticia con mucho entusiasmo. Su opinión era que apoyar los rescates de terreno no producía votos para el PIB y que la nueva ley de usurpación, reformada por los populares, hacía muy difícil defender a los rescatadores. Aún así, el PIB nos asignó al licenciado sanjuanero, abogado Ángel Pavón Mediavilla, que descansa en paz. Este magistral abogado, aunque él mismo nos confesó que estaba allí a regañadientes, se enamoró de nuestro movimiento. No nos cobró ni un centavo, gastó muchas veces de su propio dinero y se quedó al frente del caso hasta que lo llevó a la victoria judicialmente. El momento más álgido, más difícil que tuvo el piquete fue hacia, yo te diría, como el día 40 o 45, que era un viernes, y nosotros empezamos a ver, era de día, todavía era de día, y empezamos a ver bajar la guagua de la Fuerza de Choque para la calle El Cristo. Y entonces uno de los que estaba en el piquete me dice, Aureo, mira para arriba, para los techos. Cuando yo miro, había un montón de guardias con armas largas apostados encima de esos techos. Tú, cada uno a su villa, le dicen a la gente que si no se vacían las villas aquí esta noche, se acabó esto. Muchachos, y empieza a oscurecer, y esos guardias consternados, y empieza a llegar gente. Y empieza a llegar gente, y empiezan a parar el carro, y empieza a hacerse ese piquete. Bueno, hasta que en un momento dado, el piquete era tan y tan grande que había un tapón que pasaba de Puerto Tierra por ahí para allá. Había un oficial, yo si mal no recuerdo, el apellido era Velázquez, era el comandante de toda la área metropolitana de la policía. Y estaban todavía los tipos allá arriba trepados y estaba toda la Fuerza de Choque, pero que ellos no encontraban qué hacer. Y él viene y me dice, mire, don Aureo, pues me trataban de don, yo tenía 30 años. Don Aureo, Hace par de años. don Aureo, hay que parar el piquete porque tengo un tapón que me llega más allá de Puerto Tierra. Ya pues está bien, no hay problema. Yo me encargo. No, ustedes paren el piquete para que pasen los carros. Pero ya yo estoy en una posición de fuerza, tú sabes. No, aquí hay que, tú sabes, para que no vuelvan. Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo no voy a parar el piquete. Yo no lo voy a parar. Ahora, si usted quiere, nuestro comité de disciplina va a dirigir el tráfico. Nosotros vamos a parar el piquete, mover la gente para el lado y vamos a dejar pasar 10 carros. Paramos, 1 minuto de piquete, 10 carros. 1 minuto de piquete, 10 carros. Eso es inaceptable. No, pues, haga lo que usted crea. Pero seguía gente llegando a pie, metiéndose al piquete. Y entonces al ratito vino, pues mire, don Aureo, vamos a hacerlo así. Y lo hicimos así. Para sorpresa de él, de cada 5 carros que pasaban, paraba uno, se abrían las puertas y se bajaba gente y se metía en el piquete. Hombres que eran no sé cuántos y damas de gran virtud, en momentos de inquietud no le temieron a espantos. Titi y Filomena Santos vieron como una buldosa ponía pies en polvorosa, mientras Carlitos, buen hombre, al sitio daba por nombre Villa Borinquen Hermosa. Antonio era el capitán intelectual de aquel grupo, en que después logró cupo otro valiente titán. Fue a Carmelo Félix Tan, que en aquella área boscosa le tocó la peligrosa tarea de ampliar la villa, quedando como semilla Villa Borinquen Hermosa. Luis
Pablo, Pepo, Domingo y Cutín, mi primo hermano, María, Luisa, Feliciano, a ustedes yo los distingo. Le metieron mano al gringo con actitud decorosa y hoy la empresa victoriosa se encuentra en la nueva fase de extender hasta la base Villa Borinquen hermosa. Te voy a ser bien sincero, el pueblo odiaba a Hernández Colón. Me acuerdo de una campaña, una de las estribillos era cuchín, cuchara, la vida está muy cara. Entonces una vez ellos consiguieron un premio de las Naciones Unidas por ser el país que mejor había resuelto los problemas de vivienda de la gente. Entonces... El piquete era el modelo. No, pero mira qué cosa, ellos hicieron en el Casino de Puerto Rico, ellos hicieron una fiesta donde estaban todos los grandes del gobierno y Arrarás era el que iba a recibir el premio con el gobernador y nosotros nos entramos por la prensa. Entonces yo empecé a llamar a las oficinas locales de servicios legales en toda la isla y toda la gente que hacían el trabajo de Helio, que eran los organizadores comunitarios, empezaron a avisar a la gente para hacerle un piquete frente al Casino de Puerto Rico el día de la actividad. No me preguntes cómo, porque ese día Puerto Rico hubo unos aguaceros torrenciales, se cayeron puentes, el agua se llevó carreteras, hubo muertes. No me preguntes cómo, nosotros le metimos un piquete allí como de 900 personas y era gente que venía de toda la isla. Aquí venía gente de Sabana Grande, de Ponce, de Salinas, de Mayagüez, bueno, aquí venía gente de todos sitios. Yo me acuerdo una vez incluso, aquí vino yo creo que era la Filarmónica de Boston, si no me equivoco, a dar unos conciertos. Y el gobernador los invitó a cenar con él en Fortaleza. ¿Qué pasa? Que empieza esa noche, después del concierto, empiezan a bajar un montón de americanos y americanas con sus trajes de frac, las mujeres en traje largo con sus prendas y qué sé yo qué, y nos ven a todos nosotros. ¿Qué es esto? Ah, no, mira, esto es esto, y nosotros estamos luchando por esto, y el gobernador, llevamos tantos días, pam, pam. No se ocupen. Oye, entraron para allá adentro en la cena que él les invitó y lo confrontaron. Dijeron, gobernador, ¿cómo es posible que usted tenga a toda esa gente allá afuera tantos días sin atenderlo? Y usted aquí, mire, tanto lujo, y esa gente pobrecita ahí, y dicen que usted quiere tumbar las casas. Bueno, después cuando salían, nos contaban que él se quedó... le dañaron la cena. Le dañaron la cena, se quedó speechless, no encontraba qué explicarle, qué decirle. Y al poco tiempo fue que entonces él vino y se acabó el piquete, porque él vino con su esposa una noche, después que venían de una fiesta en el Hotel El Convento, bajaron por ahí los dos, los más bien vestiditos, y él... Adiós, ¿qué hacen ustedes aquí? El que salió electo ese año fue el señor Wilfredo Mercado del partido PNP, y él había prometido en su promesa, en su campaña, él había prometido de que la finca Las Dolores había sido referida ya para ser repartida en parcelas. Una vez que hubo el famoso apagón del 1980, cuando Romero Barceló se robó las elecciones, cuando vinieron las luces, pues él se retractó inmediatamente de la promesa que había hecho de repartir esas parcelas y dijo que debido a la incertidumbre que existía en el país cuando eso, él no podía repartir las parcelas. Así, el del Partido Popular, Cepeda, empezó seguida, como quedaron en la oposición, pues a apoyar a la gente para invadir los terrenos. Cuando veo un grupo de policía que está alineado en la carretera número 3, a frente de la finca Las Dolores, todavía no habían cortado los alambres, estaba la gente que iban a entrar. Había un grupo, estaba Tobita, que era una de las líderes que estaban organizando aquello allí, unos hermanos que le decían los arañas. Yo les pregunto, digo, ¿cómo que van a invadir? ¿Por qué? Ah, no, porque nos los prometieron y ya no nos quieren dar. ¿Vas a meter mano con nosotros tú? Y yo, bueno, yo meto mano, pero no a invadir.
Eso era de nosotros. Pues ellos trataron de hacer un tipo de negociación. Dentro de la negociación era pues que saliéramos de ahí y entonces ubicarnos en la lista de espera del Departamento de la Vivienda para que nos dieran terreno. Y ellos empezaron a ubicar un terreno en el mismo Río Grande, que ellos le pusieron Villa Realidad. Y pues la cuestión era que la gente se fueran para allá, sacar a la gente de la villa. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si no habían pasado 8 horas de haberse cortado los primeros alambres de esta comunidad, cuando toda la fuerza policíaca, todo el instrumental represivo estaba en la cercanía de la comunidad. Quizás no seamos igual que otras comunidades, donde se habla de comunidades rescatadores, donde pues la gente ha estado ahí, la policía ha tenido su represión, pero se han mantenido el rescate en ese lugar. A nosotros nos sacaron, estuvimos como los palestinos, errantes en nuestra propia tierra. El teniente coronel Ángel Luis Ortiz, jefe de la fuerza de choque, también con altoparlante, leía desde un vehículo patrulla la orden de desalojo del juez Rossi. Superior y los alguaciles han solicitado de la policía de Puerto Rico que los asista en la ejecución de la sentencia y orden de desalojo que se está llevando a cabo en este momento. El coronel Raúl González sostuvo en entrevista que el policía Coto fue muerto en la parte sureste de la finca La Dolorosa, en su colina más alta. En ese punto de la finca también otros 2 agentes de la policía resultaron heridos de bala. Al concluir el operativo solo quedaban animales domésticos dentro de Villa Sin Miedo y un perro que murió carbonizado en una de las casuchas quemadas. O sea, ellos me dieron un tiro, luego me tiraron al suelo, me arrastraron por todo el fango, me dieron con la culata, me dieron con las macanas, me echaron hasta gases en la cara, me dieron patadas, me dieron en los testículos, me dieron, o sea, lo que ellos estaban haciendo conmigo allí era un abuso y luego estaban diciendo de que me hubieran matado allí, que me querían matar allí. Pero no queremos hacer simplemente un pedacito de terreno, todo el mundo el mismo cantito de terreno. Cuando nosotros podamos hacer un hogar, sembrar, tú sabes, aquí nosotros no estamos por especular ni nada de eso. Nos quemaron todas nuestras propiedades, nuestras casas, incluso con todo lo que tenía dentro y nuestros vehículos. A este momento decimos que es el epílogo de un intenso y profundo drama que vivió toda la comunidad puertorriqueña, todos los sectores que se vieron de una u otra manera involucrados con esta situación. Porque ellos decían que nosotros éramos, primero, que éramos comunistas. Si es que siempre que el pueblo eleva la voz, lo que son comunistas, son agitadores, son estos, son los otros. No, allí no había eso. Y nos defendieron los unos a los otros. Y los unos a nosotros velaban los hijos. Los hijos del vecino eran mis hijos. Y mis hijos eran los hijos del vecino. Así de mucho los queríamos. Porque aquí Villa Sin Miedo no es un montón de gente que se reunió. O sí, tal vez comenzó así. Pero al final y a la postre, Villa Sin Miedo es una familia. Lo único que una familia grande, eso sí, que es una familia grande. Pero aquí cada uno de nosotros nos queremos. Personalmente he sabido sufrir un poco de todo, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en esta comunidad. He sabido estar pues entre tiroteos, a riesgo de haber perdido a mi criatura aún en el vientre, a riesgo de haber perdido a mi hijo de 2 años y a riesgo pues de perder mi propia vida y la vida de mi compañero. He tenido que, luego del arresto de mi compañero, dispersar, separar a mis hijos en diferentes familiares míos para de esa forma pues concentrar mi esfuerzo en el trabajo de esta comunidad. He sufrido muy poco, pero me siento bien feliz, me siento bien satisfecha y de hecho ha sido una experiencia tan grande que en este último año me he realizado tanto como mujer, como madre, como luchadora. Me siento firme.
Los rescates de terreno, eso no habrá quien lo pare, porque esa es la única forma real en la cual la gente pobre tienen la oportunidad de resolver su problema de vivienda. Ahora, eso sí, si el gobierno cree que los problemas de vivienda se resuelven en la forma en que lo resolvieron supuestamente ellos hoy, yo creo que el gobierno no va para ningún lado. Molesto con mi canto. Actualmente el número de deambulantes en Puerto Rico trasciende de 3.700 a 4.000. Bajo agua, sol y sereno se encuentran desde hoy una madre y sus 3 hijos. Esto luego que fueran desahuciados por falta de pago de la casa en la que vivían. Antes pensábamos que era un hombre solo, adicto a la droga, tirado en una cuneta, viviendo en la calle. No es así necesariamente. Estamos viendo mucha mujer sola, estamos viendo mucha mujer jefa de familia, estamos viendo jefas de familias con sus niños que se quedan sin hogar. La joven madre incumplió con el pago de alquiler al perder su trabajo luego de resultar lesionada en medio de un accidente de auto. Apenas amanecía cuando la comunidad Villas del Sol sintió la movilización de maquinaria pesada. Y ningún policía tiene que preguntarle a ningún residente de aquí que por papeles. Me dice que me va a llevar arrestada, me va a llevar a inmigración, que va a llamar a inmigración, porque llamé a inmigración y que me lleve arrestada.